Periféricos de entrada. En informática se conoce como dispositivos de entrada o dispositivos de alimentación a los aparatos que permiten ingresar información a un sistema informático, ya sea proveniente del usuario o de otra computadora. Los distintos dispositivos de entrada traducen los datos en impulsos eléctricos. Después de estos son transmitidos a la computadora para su procesamiento y almacenamiento en la memoria central. Características de los dispositivos de entrada. Algunas de sus características principales son que permiten ingresar a la computadora información en distintos formatos como audio, imagen, texto, entre otros. Usan la información que brinda el usuario, son parte del hardware, se van adaptando de acuerdo a los diferentes desarrollos tecnológicos y son indispensables para que el usuario pueda hacer uso fácil de la computadora. Algunos ejemplos de los periféricos de entrada son teclado, se introduce la información a través de sus teclas. Ratón, permite enviar información al hacer clic en sus botones. Micrófono, para la entrada de audio en el ordenador. Escáner de código de barras o QR, es una forma de ayudar a organizar y ver la información del producto. Gamepad, joystick. También existen dispositivos biométricos de entrada. Cámara IP, sensor de huellas. Estos dispositivos son fundamentales porque permiten que el usuario pueda hacer uso de la computadora e interactuar con ella. Se distinguen de los dispositivos de salida que son aquellos aparatos que se conectan a la computadora y extraen esa información. Los periféricos de salida son todos los dispositivos que reciben información de la CPU, habitualmente para una visualización, proyección o reproducción física. Dentro de las funciones de estos dispositivos, encontramos que obtienen datos del sistema operativo que procesa para su respectiva reproducción. Además, adquieren resultados procesados por el computador en relación a cierta información que se recibe. Estos dispositivos solamente reciben información, mas no envían. Su emisión de datos es generalmente visual o auditiva. Algunos dispositivos de salida muy famosos o muy populares hoy en día es el monitor, la impresora, las bocinas y los auriculares. Sin embargo, los dispositivos de entrada y salida no funcionan así porque sí, necesitan un controlador o driver de por medio. El controlador del periférico o adaptador de periférico es el componente electrónico de los periféricos de entrada y salida. El componente mecánico es el dispositivo en sí. Por lo general, los periféricos de entrada y salida o unidades de entrada y salida consisten en un componente mecánico y un componente eléctrico. En los dispositivos de las PC o computadoras existen 5 dispositivos externos que necesitan controladores en sí, que son impresoras, bocinas, cámaras web, mouse, teclados. Existen 3 tipos de controladores utilizados en la automatización industrial: controladores lógicos programables, PLC, sistemas de control distribuido y controladores programables de automatización. Un controlador o driver es el software que controla un dispositivo en un PC, por ejemplo, una tarjeta de video, de sonido. Los controladores actúan como puentes entre las aplicaciones y los dispositivos, encargándose que ambos interactúen. El pin o pines de la CPU o unidad central de procesamiento es la cual llamamos un tipo de interfaz. Como sabemos, la CPU de alguna forma necesita estar conectada a la placa base a través de una interfaz para que funcione y haya comunicación entre ambas. Arquitectura HUF y PCH. El procesador del ordenador tenía conexiones directas a los buses. Sin embargo, el procesador, al tener tantas tareas por realizar y no tantos pines, generaba envíos de información lentos a comparación de un PCH. El PCH funciona como un subprocesador donde van conectadas las interfaces de entrada, ya sea USB, HDMI, auriculares e incluso las tarjetas gráficas del ordenador, donde procesa la información de dichas entradas y las manda al procesador, lo que genera una interfaz de salida. El PCH debe ser de la misma potencia que el procesador central para evitar un cuello de botella de rendimiento. Recordemos que el rendimiento de la CPU no tiene nada que ver con el número de pines del procesador y los pines de la CPU no funcionan para todos los pines. Es decir, hay algunos pines en la CPU que no tienen efecto o están inactivos. Al diseñar la CPU, los fabricantes de CPU inevitablemente tendrán en cuenta la expansión de funciones y la mejora del rendimiento en el futuro, pues se reservarán algunos pines temporalmente inoperativos para futuras mejoras. Pero para todo esto, ¿cómo se comunica la CPU de un ordenador con los periféricos? El periférico dispone de un código único llamado dirección que lo identifica. La interfaz se encarga de detectar la línea de direcciones del bus de entrada-salida.
Las unidades funcionales del ordenador y los periféricos se comunican por los buses serie COM USB y paralelo LTP1. Para acceder a la RAM, la CPU utiliza una serie de pines que le permiten acceder al contenido de la misma e incluso modificarlo. Para ello, primero necesita localizar dónde se encuentran los datos o dónde queremos manipularlos, y luego transmitir en esa dirección concreta. Se utiliza la memoria RAM para que el CPU se comunique con los periféricos. Dado que la RAM está organizada por direcciones de memoria, se puede asignar ciertas partes en concreto de la misma para tareas concretas. Así pues, solo se hace falta escribir en esas partes reservadas por el sistema para que los periféricos de un ordenador, para que el procesador del sistema o el periférico reciba la información. Cada dispositivo utilizado en un sistema computacional debe tener alguna forma de conectarse a dicho computador. Este punto de conexión se conoce como una interfaz. Los dispositivos de almacenamiento también tienen interfaces. El FD400, originalmente diseñado para las unidades de discos flexibles de 8 pulgadas a mitad de los años 70, utilizaba un cable conductor 44 con un conector a la tarjeta de circuitos que suministraba tanto energía como datos. SA400. Otra interfaz para las unidades de discos flexibles, esta vez diseñado originalmente a finales de los 70 para disco de 5.25 pulgadas. Utilizaba un cable conductor de 34 con un conector de socket estándar. Una versión ligeramente modificada de esta interfaz aún se usa hoy en día para las unidades de 5.25 pulgadas y las unidades de disco de 3.5 pulgadas. IPI. Esta interfaz se utilizó en las unidades de discos de 8 y 14 pulgadas, desarrollada para los minicomputadores de los años 70. SMD. Viene de Storage Module Device o dispositivo modular de almacenamiento. Se utilizó en los discos duros de los minicomputadores de 8 y 14 pulgadas de los años 70 y 80. Tipos de dispositivos de almacenamiento. Uno de ellos es el almacenamiento de la nube. Aunque no es exactamente un dispositivo en sí mismo, el almacenamiento en la nube es el tipo de almacenamiento más nuevo y versátil para las computadoras. La nube no es un lugar u objeto, sino un enorme conjunto de servidores alojados en centro de datos. Si bien las HDD y los SSD externos se preferían en un primer momento por su portabilidad, también se quedaron cortos en comparación con el almacenamiento en la nube. Se llegó a la conclusión de que una computadora, para poder comunicarse con el usuario, necesita periféricos tanto de entrada como de salida, y estos pueden ser internos o externos, ya que la información requiere ser codificada y procesada al ser emitida por los dispositivos de entrada y de vuelta por los dispositivos de salida. Son de gran utilidad porque sin ellos sería nula la comunicación con la computadora. Nos ayudan a tener un buen manejo y manipulación tanto de la misma PC como de su entorno general. Los periféricos, aunque nos ayudan con la automatización de la información, no son autónomos, requieren controladores, que son los encargados de comunicarse con la computadora y ordenar claramente el tipo y función de cada dispositivo.